Marcos capítulo 6. Hoy el tema: el evangelismo, la misión que nunca termina. Nunca termina. Allí en el versículo 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Tal cual como nosotros hoy, los apóstoles fueron enviados. Él los envió de dos en dos a que predicaran el evangelio, que fueran a todas las ciudades a predicar sobre el reino. Ya estaban de regreso y se juntaron con Jesús y comenzaron a decirle a Jesús todo lo que habían hecho, porque Jesús le había dado toda autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre el pecado, autoridad para sanar, para sacar fuera demonios. Qué interesante, ¿verdad? Porque ellos fueron, regresaron y ahora estaban emocionados, muy entusiasmados a dar las buenas nuevas a quien los había enviado. Pues hoy estábamos practicando eso, ¿verdad? Dando gracias a Dios. Por eso dije que era un tiempo de testimonio, un tiempo de glorificar a Dios. Porque nosotros no fuimos en nuestras propias fuerzas, nosotros no fuimos en nuestro propio poder, sino Dios nos revistió de su poder y de su autoridad y nos envió a ir a los diferentes lugares. Y es necesario entonces, esto es lo que hicimos, que el hombre inconverso, el hombre incrédulo, sea expuesto a la predicación de la palabra. Es necesario esto. No va a pasar solo. O sea, no se va a dar la predicación y la exposición del evangelio si la iglesia no lo hace. Así que es necesario que la iglesia se mueva a la predicación. No hay otro elemento más importante que la predicación del evangelio. Esa es nuestra misión. Eso es nuestra vida, la predicación del evangelio. Y Dios nos comisiona a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué significa a tiempo y fuera de tiempo? Bueno, en otras palabras, todo el tiempo. Eso es lo que significa. A tiempo y fuera de tiempo significa todo el tiempo. ¿Y qué es todo el tiempo? Cuando haya la posibilidad de predicar el evangelio, se predique. Cuando no haya la posibilidad de predicar el evangelio, se predica. Eso es lo que significa. Cuando haya popularidad, o sea, que seamos bien recibidos, se predica el evangelio. Cuando no seamos bien recibidos, se predica el evangelio. Cuando haya oposición, se predica el evangelio. Cuando no haya oposición, se predica el evangelio. Siempre hay que predicar el evangelio, en toda circunstancia. También es necesario que el hombre de Dios predique el evangelio de verdad, no un evangelio falso. Así dice Timoteo, el primer libro de Timoteo, en el capítulo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y qué significa eso de que usa bien la palabra de verdad? Pues que sabe trazar bien la escritura, o sea, que la utiliza de la manera correcta. No habla lo que a él le parece, sino lo que la escritura dice. Muchos interpretan o se inspiran solos, pero es necesario que los varones y las mujeres de Dios prediquen el evangelio de verdad, que prediquen la verdad. Y así hemos regresado a esta gira misionera. Hemos hecho la labor. Hemos predicado la verdad. Recuerden que no predicamos la verdad con las palabras solamente. La predicamos con nuestras acciones también. Y así los discípulos regresaron, cada uno, de toda esa aventura que vivieron, toda la experiencia que tuvieron. Todos regresaron con el deseo
de que se sepa qué sucedió. Yo creo que ustedes están muy emocionados y quieren que otros sepan qué pasó, qué vivieron, cuáles fueron las experiencias, cómo vieron la mano de Dios. Me imagino que eso es lo que hay en su corazón, porque así regresaron los discípulos, llenos de emoción. Jesús, mira todo lo que sucedió, todo lo que hicimos. Y todo fue gracias a Dios. Y hemos dado gracias a Dios. Y seguiremos dando gracias a Dios porque nos llevó con bien y nos trajo con bien. En este capítulo 6, los discípulos regresan, se juntan con Jesús, pero sigue la labor. Veamos el versículo 31, dice: y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Seguía el trabajo. Ellos habían ido a predicar el evangelio, los había mandado a todas las ciudades, pero llegaron a la ciudad y seguía el trabajo. Estaban tan conmocionados con tanto trabajo que Jesús dijo: espérense, vamos a tomar un tiempo de descanso. Ya no pueden ni comer, no pueden ni tomar un tiempo libre. Pero ¿qué realmente está diciéndonos Jesús? Jesús nos quiere enseñar tres cosas en este pasaje. Bueno, digo tres cosas, tres principios que yo puedo ver que están aquí en este pasaje. A veces uno dice tres y ahí puede haber más, ¿verdad? Pero puede ver tres principios que Jesús quiere enseñarnos sobre la evangelización. El primer principio es tener tiempo a solas con Dios. Es importante que tengamos tiempo a solas con Dios. El segundo principio es predicar el evangelio en toda circunstancia. Y el tercer principio es poner nuestros recursos a disposición de Dios. Estos son principios de la evangelización, porque la evangelización es la misión que nunca se detiene, que nunca puede ser parada por la iglesia. O sea, no debe haber tiempos de, no vamos a tener tiempo de descanso, no vamos a evangelizar, voy a apartarme un poco de tiempo, a descansar. No, la misión nuestra es siempre y todos los días tener evangelismo. Y para eso el Señor Jesús dice: cuidado, porque de pronto estás haciendo muchas actividades, pero no estás teniendo tiempo con Dios. No estás teniendo tiempo con Dios. Examinen en su corazón. Podemos estar todos los días aquí en la iglesia, pero no estamos teniendo tiempo con Dios. Así que examinemos en nuestro corazón qué es eso, qué es tan importante, por qué Jesús dijo: vámonos aparte, vamos a tener un tiempo a solas. Y esos discípulos me imagino que se alegraron. Ay, vamos a tener un tiempo a solas de descanso con Jesús. Y se fueron en un bote. Dice ahí la escritura que tomaron un bote y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Iban en el bote con Jesús, solitos. Claro que las circunstancias no fueron favorables para ellos, porque las personas que estaban allí, que entraban y salían, que tenían mucha necesidad, vieron que ellos se montaron en el bote y dijeron: van hacia allá. Así que cada uno salió desde su ciudad caminando. Estamos hablando que estamos en el lago de Genesaret, que es un lago, no es un mar, pero le llaman mar. Y ellos le vieron la dirección que iban a tomar. Ellos supuestamente iban a un lugar desierto, pero todo el pueblo, toda la población, todos esos que estaban con mucha necesidad, se fueron caminando y llegaron primero que ellos. Estaban allá esperándolos. Pero tuvieron un tiempo a solas en medio del mar con Jesús. Sí tuvieron un tiempo a solas y un descanso. Los otros llegaron primero, pero ahí estuvieron con Jesús. Así que la intimidad con Dios es importante. El pasaje donde Jesús llamó a sus discípulos da las razones o los objetivos para ese llamado. En Marcos 3:14, vamos a buscarlo aquí rápidamente para que tengamos referencia. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12, y da la primera razón, para que estuviesen con él.
Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros para que tengamos un tiempo con Él, tiempo especial con Él. No nos ha llamado solo para trabajar, ir y predicar. Nos ha llamado para que tengamos una comunión especial con Él. Es el deseo de Dios tener comunión, tiempo a solas con sus hijos. Y ese es el tiempo en donde el creyente desarrolla su conexión, una conexión especial con Dios. Es donde comienza a hablarle a Dios. Dice la Biblia que le habla de cara a cara, ¿no? Moisés le hablaba cara a cara a Dios. Bueno, allí es donde usted va a hablar cara a cara a Dios. Va a derramarse delante de su Dios en oración, ruego, súplica. Busquemos Filipenses 4, versículo 6. Para nada estéis afanosos, dice el Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no quiere que usted esté afanado. Hemos oído la parábola de que el afán ahoga la semilla. Bueno, Dios no quiere que usted esté afanado. Él quiere que todos los días usted tenga un tiempo especial con Él. Todos los días usted se encuentre con su Señor y lleve a Él todas sus cargas y se descargue y las ponga en sus manos. ¿Qué está haciendo ruido? ¿Es abanico? Hay que apagarlo. Se aflojó la tapa. Dios quiere tener un tiempo especial con nosotros para que nosotros comencemos a confiar en Él. Dios va a inundar nuestro corazón de paz. Nuestra alma va a estar en paz. Y todos nuestros pensamientos entonces van a estar para Él. Eso es lo que Dios quiere. Cada mañana usted se encuentre con Él y usted le diga: Señor, te entrego toda mi vida, todo mi día para ti. Eso es lo que Dios quiere. Es el tiempo de renovar fuerzas también, fuerzas espirituales, y dar lugar al mover del Espíritu Santo. Busquemos Efesios 3. Solamente en Jesús podemos renovar nuestras fuerzas espirituales. 14 al 16 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pablo oraba para que sus discípulos fueran fortalecidos en el hombre interior. Sabemos que tenemos dos naturalezas: la pecaminosa, la que está externa, la carne, y el hombre interior, la nueva naturaleza, la que Dios nos dio cuando confiamos en Él y le aceptamos como Señor y Salvador. Él nos da esa nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, la santa, la que está conectada con Dios, pero se debilita, parece, y hay que fortalecerla, hay que alimentarla. Y eso solo se puede lograr cuando tenemos comunión con Dios, oración. En segundo lugar, ese tiempo a solas con Dios debe ser para aprender su palabra. En segundo lugar, Jesús les enseñó a este grupo de los 12 individualmente, le daba enseñanzas individuales, pero también cuando enseñaban grupo, como cuando fue al monte y dio un discurso en el monte, también ellos pudieron aprender. Así que ellos, por estar con Jesús, aprendían a solas, en grupo. Y a veces se los llevaba en grupos de 3, como cuando fue a la casa de el funcionario, el que se había muerto su hija. Él llevó a 3 solamente y no llevó a todo el grupo. Y ahí les enseñó también. Así que ellos pudieron aprender el significado de las Escrituras, porque lo veían directamente del Señor. Hoy podemos
tener esa misma comunión que esos discípulos que caminaban con Jesús, la podemos tener hoy. ¿Cómo? Con la Biblia. Si usted comienza a estudiar la palabra de Dios, usted va a tener los mismos resultados que tuvieron esos discípulos caminando con Jesús. Cada pasaje nos habla al corazón y podemos conocer a nuestro Dios de todas las formas. En Juan 5:39 dice que escudriñen las escrituras. Dice, escudriñad las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Como que uno escarba, rebusca, profundiza. Escudriñad las escrituras, porque en ellas, a vosotros os parece que hay vida eterna en ellas. Si hay vida eterna en ellas nos pueden transformar. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Las escrituras que desde niño las estás escuchando, ellas te pueden salvar. Ellas te han hecho salvo hoy. Es la escritura la que tiene poder para transformar la vida humana, para que este hombre carnal sea controlado y el hombre espiritual crezca. El estudio de la palabra de Dios debe ser una disciplina, pero eso es en el tiempo a solas. Busquemos 1 Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que me demoro en ir a ti, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Es importante que nosotros nos ocupemos. Ocúpate de leer la escritura. Decía yo en una predicación allá en la isla de Cartí, le decía a los muchachos, ¿cuántas veces han leído la Biblia de tapa a tapa? ¿Cuántas veces usted se ha leído la Biblia de tapa a tapa? Eso lo he preguntado varias veces aquí. ¿Cuántas veces? Nos hemos leído la Biblia de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Uno dice, wow, eso es mucho, demasiado. Pero saben, una vez al año se debe leer de tapa a tapa. Y no es difícil. ¿Cuántos versículos se necesita leer por día para leerla de tapa a tapa una vez al año? ¿O cuántos versículos? No, ¿cuántos capítulos? Porque versículos, un montón. 6 capítulos. Si usted lee 6 capítulos, usted puede leerla de tapa a tapa una vez al año. ¿Qué tan importante es leer la Biblia de tapa a tapa todos los años? Dice, si ya la leí, no, eso se olvida. Usted lee una cosa hoy, otro día lee otra cosa, pero le va haciendo un mapa mental de toda la escritura. Entonces es necesario que leamos la Biblia de tapa a tapa todos los años. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hoy estamos tan tecnológicos. Usted puede usar un papelito, usted puede usar su celular. Los celulares tienen aplicaciones de la Biblia y usted dice, yo quiero tener un programa de aplicación que me dé lectura de la Biblia todos los días por un año, y ahí está. Y puede leerse la Biblia en un año. En un año, todos los años. ¿Cómo nace esto de leer la Biblia todos los años? Había el pastor Jeff Adams que comentaba, la hermana Gladys, dice que él cuando estaba joven él fue a predicarle a otra persona, y esa persona era de otra fe. Y esta persona le dijo, ¿tú has leído tu Biblia? O sea, él iba a predicar del Dios santo, del Dios verdadero, y le dice, ¿tú no has leído tu Biblia de tapa a tapa? No le podía decir que sí, porque iba a ser un mentiroso. Digo, ¿cómo tú puedes predicarme de ese Dios vivo, santo, y que tú crees en Él y no has leído su libro completamente? Piensen por un momento eso. ¿Cómo predicamos de Cristo y no hemos leído su libro totalmente? ¿Cómo yo puedo desconocer de este libro partes que jamás he leído? ¿Y cómo puedo predicar de él?
Así que es importante que tengamos tiempos de lectura. En esos tiempos a solas, tenga tiempo de lectura de la palabra de Dios. Eso que le pasó al pastor Jeff Adams le hizo leer la Biblia de tal manera que él la leía cada 3 meses, la leía. O sea, cada 3 meses le leía completamente, de tapa a tapa. Cada 3 meses. Imagínense cuántos versículos tiene que leer para que en 3 meses leía la Biblia completamente. Dedicaba mucho tiempo a leer la Biblia, porque él se dio cuenta que es necesario. Es necesario para nosotros. Estamos en tiempos difíciles. Al caminar Jesús con sus discípulos, vieron la palabra aplicada en la vida de Jesús. Jesús vivía lo que predicaba. Esto es lo que sus discípulos imitaron de Cristo. Nosotros debemos aprender lo que Jesús nos manda a practicar y a enseñar, lo que la Biblia nos pide que hagamos, lo que pongamos en práctica en nuestra vida. Solo el Espíritu Santo, solo en el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo podemos vivir la vida de Cristo. No es en nuestra fuerza, no es una instrucción, una orden, un comando y ya yo lo voy a hacer. No puedo. Yo no puedo vivir la vida cristiana sino en el poder del Espíritu de Dios. Porque es solo en el poder del Espíritu de Dios que puedo vivir la vida de Cristo. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo le dice: miren, imítenme. Imiten también a los que así se conducen como yo. Pero uno dice, ¿y quién imita a quién imita Pablo? Busquemos Corintios, 1 Corintios 11. No es osado lo que dice Pablo en sus palabras, porque eso es lo que Jesús le pidió a sus discípulos. 1 Corintios 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que nos pide Dios, que seamos no imitadores con el mal uso de la palabra de imitar, como si fuésemos falsos. Porque ya les dije que cristianos, el nombre de cristiano significa eso, cristos chiquitos, cristianos, cristionitos, cristitos. Que nos llamen cristianos es porque nos comportamos como Cristo, porque vivimos como Cristo, porque hablamos como Jesús. En segundo lugar, el segundo principio es predicar el evangelio en toda circunstancia. En el versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué esperaban los discípulos? Tener un tiempo de descanso y a solas con Jesús en un lugar desierto. Pero ya ese lugar no estaba desierto, estaba lleno de gente esperando. ¿Cuántos había? Como 5,000. Como 5,000 personas habían allí. Imagínense cuánto. O más, eran como 15, porque nada más en los varones eran 5,000. Y lo que leímos dice que nada más contaron los hombres. Pero imagínense, ¿cuántas personas habían allí? Aquí cuántas hay, como 80. Ahora imagínense 5,000. Eso estaba repleto. ¿Y qué hace Jesús cuando baja de la barca? Tuvo compasión de ellos. Vio la necesidad. Se vinieron caminando desde la ciudad hasta ellos. Imagínense eso. Se vinieron caminando. ¿Para qué? Para encontrarse con Jesús. ¿Qué vieron sus discípulos? No sé qué cara habrán puesto, no dice nada, pero me imagino que se pusieron un poco tristes. Wow, estábamos cansados allá, nos veníamos a retirar y otra vez multitud de acá también. Así que ellos estaban confundidos. Pero hay que seguir trabajando. Aunque el plan era descansar, nunca la iglesia debe perder de vista el objetivo de la misión: dar a conocer al Cristo que vive en nosotros. Aunque el objetivo sea descansar. ¿Qué significa eso? Aunque no vayamos con el objetivo de evangelizar,
usted tiene que predicar el evangelio. Sea que vaya hacia su trabajo, no va con ningún objetivo de evangelizar, usted va a predicar el evangelio. Y eso quiero que lo veamos individualmente, en nuestras vidas. De pronto decimos la iglesia, de pronto decimos somos un cuerpo y vamos juntos, pero donde usted esté, donde usted camina, donde usted habla, usted es un representante de Jesús. Vamos a leer 1 Pedro, es un poco extenso, pero Pedro nos quiere dar a conocer. Él habla dos pasajes en su libro. 1 Pedro capítulo 2. Y él habla de la vida del creyente, versículo 11. Voy a leerlo un poco lento y tratar de explicarlo. Dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Ya no somos ciudadanos de la tierra, somos del cielo, somos ciudadanos celestiales. Así que somos extranjeros y peregrinos aquí, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos está pidiendo que no alimentemos a la carne, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes van a estar en medio de las personas, entre el medio de los no creyentes, pero ¿cómo deben comportarse? ¿Cómo deben hablar? ¿Cómo deben opinar? ¿Cómo deben decir? ¿Qué deben hacer? ¿Van a comportarse como el mundo? ¿Van a opinar como el mundo? ¿Van a hacer las cosas del mundo? No, dice Pablo, no hagan eso, porque si no, van a hablar mal de ustedes. Aunque ellos los tratan como malhechores, dice, no, ustedes deben glorificar a Dios, para que esas personas, cuando le llegue la oportunidad de escuchar el evangelio, ellos digan: yo conozco a alguien que es una persona diferente. Ese es un cristiano de verdad. No que digan, no, ese va a la iglesia, pero eso es terrible. No, eso es mal testimonio. Dice Pedro que diga: por causa del Señor, no porque ustedes quieran o porque sea el deseo de ustedes, por causa de Cristo, sométanse, respeten a toda institución humana, ya sea al rey, al gobernante como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. Estaba hablando de Poncio Pilato. Y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué debemos hacer? El bien. Debemos caminar haciendo el bien. Es nuestra vida la que va a dar testimonio. Pero lamentablemente, cuando estamos solos, que estamos alrededor de compañeros e influenciados por el momento, entonces actuamos de manera incorrecta. Ahí es donde debemos tener cuidado. Ahí es donde debemos predicar el evangelio. ¿Cómo dice? ¿Me voy a poner a predicar el evangelio ahí? No, usted predica el evangelio con su vida, con lo que usted habla, con lo que usted opina. Si usted comienza a bochinchear, ya no está predicando el evangelio. Si usted comienza a hablar mal de otra persona, no está predicando el evangelio. Por eso es que predicamos el evangelio siempre. La evangelización nunca acaba. Nuestra vida es una vida de evangelización, porque nuestra vida representa la misión. Yo represento a Cristo donde vaya, soy un embajador de Cristo donde me meta. Si llego a un lugar y me comporto mal, estoy pecando. Y debo ir delante de Dios y pedirle perdón. No lo hice como te agrada a ti, no di testimonio, no di un buen testimonio.
Y hay muchas cosas del mundo que tenemos metidas en la iglesia. Muchas cosas que dejamos entrar y decir, no, eso no está malo. Hay muchas cosas que no son pecado, pero no pueden entrar en la iglesia porque dan mal testimonio de la iglesia. Y eso habla de conciencia. Hay cosas que no hacemos, no porque sean pecados, sino porque son cosas que no van o no glorifican a Dios. Entonces las dejamos de hacer, no porque en mi iglesia tienen un letrero con todas las reglas de lo que no se puede hacer aquí. Aquí no hay ningún letrero de eso. Aquí está la palabra de Dios. Y está el Espíritu de Dios que les va a decir qué hacer y qué no hacer. Y hay libertad. Les digo, hay libertad, pero Pablo nos habló, cuidado, ten conciencia, cuida la conciencia, no la tuya, porque tú sabes que tú eres libre, Dios nos hizo libres. Pero cuida la conciencia del débil en la fe, para que él no se pierda. O cuida la conciencia del otro que él no entiende, él no sabe. Así que es importante que nosotros prediquemos el Evangelio, como dice Pablo, en todo momento. Pedro que diga, perdón. Y que si vamos a hacer o vamos a vivir, ahí sigue hablando de los trabajadores, claro, los criados, los esclavos, que no se comporten solamente bien con los empleadores que son buenos, sino también con esos difíciles, esos que abusan. También tenemos que comportarnos y dar buen testimonio. Qué difíciles, esas son las partes difíciles. Pero eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos mandan. Así como nos mandan a obedecer a una autoridad, y no dice allí que obedezcamos a la autoridad, al rey o a los gobernantes si son buenas personas. Cuando Herodes o Nerón o Pilatos era una buena persona, ninguno. Pero Pedro estaba diciendo, sométanse a ellas por causa de Jesucristo, por causa de Jesucristo. Entonces la predicación del Evangelio no cesa porque nuestra vida es testimonio de predicación. Y en segundo lugar, Jesús siempre está trabajando, siempre está trabajando. Eso lo dijo en Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también, dice Jesús. ¿Qué significa eso? De que usted va por su caminar y si usted es sensible al Espíritu de Dios y Él le dice, mira a esa persona, esa joven que estaba ahí en la isla, y vamos nosotros orando, pero ella iba caminando, solo la alemana que dijo Gladys, iba caminando por ahí perdida, así, miraba para arriba y nos extrañó, ¿qué le pasa? Estará perdida. Y le fuimos a hablar, no hablaba español. Y ella, le mostramos nuestra amistad y se vino con nosotros y dice, bueno, yo no sé, ya nos contó todo lo que era ella, una mochilera. ¿Qué significa eso? Que ella viaja en bote nada más, ella iba de ciudad en ciudad en bote. Vino acá, no usa avión, nada más, va en bote. Y ella quería ir a Colombia en bote. Así que, pues ella como estaba sola en la isla, se unió con nosotros y iba con nosotros por ahí. Una muchacha bien sencilla. Pero es ese mover de Dios que dice, no la deje ahí sola, ella está sola, no la deje ahí, vamos a ayudarla. Eso es que Jesús está trabajando. Eso es que Jesús se mueve por delante de nosotros. Estoy seguro que con el joven que también Gladys le predicó, ese joven fue tocado, pero él estaba resistiéndose. Ya él estaba siendo trabajado por Dios. Y usted no sabe cuándo va a ser la oportunidad. Porque toda oportunidad que se presente, parecen cosas, problemas, enfermedades. Cualquiera de esas situaciones son la oportunidad para mostrar al Cristo que vive en nosotros. Porque nosotros enfrentamos las situaciones de diferente manera. Las situaciones dice la Biblia, porque padecemos, los otros van a padecer lo mismo, pero nosotros padecemos ¿para qué? Porque el Señor nos consuela, para que nosotros pues consolemos a los otros.
Así que hemos vivido y tenemos experiencia, cosas amargas, pero esas cosas amargas nos han ayudado para consolar también a otros. Y eso es lo que Dios permite en la vida de los hombres. Permite cosas así, o permite que se den situaciones así, para que nosotros actuemos. Busquemos Juan 6:37. Dios es el que permite eso. ¿Quién ustedes creen que movió a toda esa multitud de personas hacia ese lugar? Piensen por un momento. ¿Quién? Diga, ellos son muy vivos y ellos se dieron. No. ¿Quién movió a todas esas personas a que se fueran a encontrar con Jesús? El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que Dios quiere que llegue a Jesús va a llegar a Jesús, y Jesús lo va a recibir. Nada puede ir a Jesús si Dios no quiere. Así que cuando vamos en el camino pensando que pues es el día, todos los días, Dios va a poner a alguien en su caminar, porque Él lo va a llevar a usted para que usted le comparta el Evangelio. Eso nosotros le llamamos encuentros divinos. Así que si usted se va a levantar en la mañana y usted le va a entregar su vida al Señor, usted le va a pedir: Señor, dame un encuentro divino hoy. Dame una persona que algo pase y yo le pueda compartir el Evangelio. Eso es vivir con propósito. Porque nuestro trabajo y nuestra misión es predicar el Evangelio. Acuérdense eso, predicar el Evangelio. Así que trabajemos en conjunto con el Espíritu de Dios. Eso me recuerda a pasajes en la Biblia. Por ejemplo, a el Felipe, cuando el Espíritu le dice: ve al desierto. Felipe estaba en Samaria, en Samaria estaba habiendo una evangelización tremenda. Felipe estaba haciendo gran trabajo en Samaria. Y el Espíritu le dice que ve al desierto. ¿Y qué hay allá, Señor, en el desierto? Nada, no hay nada. Ve al desierto. Pero él obedece y va. Y lo que se encuentra es un carruaje donde va un hombre que está leyendo la Escritura y que le pregunta a Felipe: ¿entiende lo que lees? Y que le responde este señor que iba en ese carruaje: y si tú no me explicas, ¿quién puede, pues? Si alguien no me explica, ¿cómo voy a entender esto? Esos son los momentos, esas son las oportunidades, pero tienen que ser sensibles al mover de Dios. Pablo también, cuando en sueños le dice: tienes que ir a tal ciudad, y él fue a esa ciudad y allí predicó el Evangelio a una persona. Al mismo Pablo, cuando él se convirtió, hubo otro que Dios le habló y le dijo: vaya a ese lugar y ora por ese hombre. Cuando se enteró del nombre, él no quería, porque era Pablo, el asesino de los cristianos. Pero él obedeció y fue. Y Pablo se convirtió en el Pablo que nosotros conocemos hoy. Así que es el mover de Dios. Sea sensible al mover de Dios. Trabaje conjunto con el Espíritu de Dios, porque nuestro trabajo es la predicación del Evangelio. Y en tercer lugar, para la evangelización, otro principio importante es poner nuestro recurso a disposición de Dios. Regresando a Marcos, leamos el versículo 35, dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Ellos llegaron al lugar, Jesús se baja, recibe a todas esas personas y comienza a enseñarles. ¿Qué hicieron los discípulos? Nada, se quedaron allí, viendo nada más, porque ahí no dice que ellos estaban trabajando, solo era Jesús el que estaba haciendo, enseñándole a esas 5,000 personas, y ellos no estaban haciendo nada. Ellos todavía no habían podido ver la necesidad de los perdidos, pero Jesús quería enseñarles a ellos compasión. ¿Cómo Jesús le quería enseñar compasión a ellos? Atendiendo a estas personas. Ellos estaban viendo las cosas de una manera diferente. Ellos no reaccionaron a la necesidad de las personas. Así que ellos lo que provocan es
ya se está haciendo tarde, vamos a decirle que ya se deshaga de esa persona para quedar solo con Jesús. Vamos. Y le dicen eso al Señor, ya se está haciendo tarde, Señor, despídelos. El 36 dice, despídelos para que se vayan a comer. ¿Cómo Jesús le transmite a ellos necesidad? Ustedes denle de comer. Y todavía no ven, ustedes denle de comer, denles pan para comer. ¿Saben qué significa pan? La palabra de Dios. Y si le estaba diciendo a ellos, denle pan, espiritualmente les estaba diciendo, denle ustedes de comer. Ustedes están aquí conmigo y no han hecho nada. Denle de comer. Pero ellos no entendieron. Seguían viendo las cosas físicamente. Y dijeron, nosotros no tenemos tanta plata para alimentar 5,000 personas. Ni 2,000, ni 200 denarios sirven para alimentar de pan a todas estas personas. No, no sirve. No podemos. ¿Qué estaban viendo? La situación, ¿cómo la veían? Físicamente. Solo físicamente, no estaban viendo la necesidad espiritual. Estos no eran los que habían ido a predicar el evangelio, que llegaron muy contentos diciendo, Señor, mira todo lo que hicimos y lo que enseñamos. Pero estaban ahí frente a 5,000 personas y no estaban haciendo nada. En ese momento no estaban haciendo nada, estaban apurados de que se fueran. ¿Ya se van? Pero Jesús quería que ellos tuvieran compasión por esas personas. La respuesta de sus discípulos muestra que todavía estaban viéndolo con ojos carnales. Pero la Biblia nos dice en Colosenses 3, versículo 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay que estar con un corazón puesto en lo espiritual, siempre en lo espiritual. Es importante identificar esas situaciones, las necesidades, como les dije, los problemas de las personas. Son momentos especiales, un familiar enfermo, un accidente, lo que sea, usted tiene que estar ahí. Todas son situaciones espirituales donde podemos dar palabra de Dios y no verlas solamente como cosas de la vida, porque podemos pasarlas como cosas de la vida. No, son situaciones especiales que Dios ha preparado para que prediquemos el evangelio. Así que Jesús, en segundo lugar, les pide entregar todo por la misión. Todo por la misión. Al no responder espiritualmente, Jesús les pide que entreguen lo que tienen entonces. ¿Qué tienen? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Dice. Respondiendo Jesús les dijo, denle vosotros de comer. Y ellos le dijeron que vayamos a comprar pan para 200 por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Busquen qué tienen y tráiganlo. Ellos fueron a buscar lo que tenían, lo que poseían. No tenían nada en ese recurso, en ese momento, ¿verdad? No hay nada. Pero encontraron 5 panes y 2 peces. Eso fue todo lo que tenían. Y lo trajeron a Jesús. Todavía ellos no veían la necesidad, pero ya estaban comenzando a entender. Hay que entregar todo a Dios. Él va a hacer algo. Ya estaban comenzando a sentir. La Biblia también nos habla de que demos al Señor. Y Él va a multiplicar. Dice que Él va a multiplicar bendiciones a ustedes para que puedan bendecir a otros. Eso está en 2 Corintios 9:8. Ustedes van a bendecir a otras personas si usted sabe que Dios está bendiciéndole primeramente. Es más, Dios jamás le va a pedir algo que Él no le haya dado a usted. Eso lo repito constantemente. 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Van a tener suficiente para dar a otros, para dar para la obra, para dar para el ministerio, para nuestro ministerio, nuestra misión, que es predicar el evangelio. Así que al entregar todo,
ya estaban poniéndose a disposición de Dios, entregaron a Dios. Dios los iba a usar. Ya Jesús les dijo, vayan, recuesten a las personas, pónganlas, ordénenlas, hagan grupos, 50 de 100. Ya se estaban involucrando, ya ellos estaban participando. Antes solo estaban viendo, ahora participaban. Dieron y participaron. Y el último, solo por fe veremos la gloria de Dios. Ellos ya comenzaron a tener ojos espirituales. Si yo le voy a dar 5 panes y 2 peces a Jesús, ¿qué va a hacer con eso? Ellos ya no preguntaron, maestro, ¿qué tú haces con eso? No, ellos estaban callados esperando el milagro de Dios. Pusieron todo lo que tenían en manos de Dios, en manos de Jesús. Y Jesús oró y bendijo los panes y los peces. Y vino el milagro. Jesús bendijo y se multiplicó. ¿Y a quién le dio los panes y los peces? A ellos, para que ellos entonces le sirvieran a los otros y repartieran. ¿Estaban trabajando ahora los discípulos? Ya, estaban en lo espiritual, estaban sirviendo, estaban supliendo las necesidades que no quisieron suplir espiritualmente, pero las suplieron físicamente. Era una enseñanza para ellos. Estaban sirviendo a Dios, estaban dando de comer, y ahora sus ojos habían visto un milagro y espiritualmente estaban gozosos de lo que estaba haciendo el Señor. Así que cuando abres tus ojos espirituales, comienzas a ver la obra de Dios, comienzas a trabajar donde Jesús está trabajando. Busquemos Juan 12. Cuando abres tus ojos espirituales, entonces vas a ver dónde Jesús se está moviendo. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, si alguno está en su corazón de que quiere servirme, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es allí donde está Jesús sirviendo que vamos a estar nosotros. Es allí donde Jesús está trabajando, es que vamos a estar nosotros. Porque debemos ser sensibles al mover de Dios. Esto es lo que sucede, o lo que sucedió en la gira misionera. Dios nos dijo, vayan allá. Yo voy a preparar todo allá, en Cartí y en Bogotá. Y fuimos, ¿y qué encontramos? Todo preparado por el Señor. Ya todo estaba preparado. Solo teníamos que obedecer en servir a los demás. Así trabaja nuestro Dios. Conclusión. El tiempo a solas con Dios es necesario para un saludable crecimiento espiritual. Es muy importante eso. Si hay algo importante o que se le puede exigir a un misionero, es que tenga tiempo con Dios. No es la obra, no es sale a evangelizar, no es eso, es tiempo con Dios. Y recuerden, el tiempo con Dios tiene que ver orar, leer y estudiar la palabra de Dios, la cual tiene poder, dice 1 Timoteo 3, dice que tiene poder para enseñar, instruir, corregir, redarguir, todo eso a nuestra vida principalmente. Este es el poder de la palabra de Dios, tiene poder para transformarnos y a fin de perfeccionarnos, ¿para qué? Para buenas obras, para que entonces vivamos en los caminos de Dios, hagamos las cosas que los hombres vean, este es un cristiano, este está haciendo buenas obras, este no hace las cosas que el mundo hace. La predicación del evangelio es una misión, no es una misión temporal, disculpe, es continua. No es por un viaje como lo hicimos ahora, sino debe ser un testimonio diario. Predicamos cuando hablamos, pero también cuando actuamos, cuando oramos por otros, cuando nos mostramos fe, cuando presentamos a Dios en cada situación difícil alrededor nuestro. La predicación es vivir a Cristo a diario, confesando a todos los hombres lo que Él ha hecho en mí. Eso es la predicación. No pensemos que la predicación es detenerme en un lugar y compartir solo el tratado. Es mi vida completa. Esa es la predicación. Si creemos que el evangelio de Jesucristo es un evangelio de poder, entonces, ¿qué nos impide confiar a Dios todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo, todos nuestros talentos, nuestros dones? Él ya nos bendijo.
Ahora despojemos de ser dueños, porque creemos que eso es de nosotros, a ser administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Los talentos, los dones, el dinero, eso me lo dio Dios. ¿Me puedo jactar yo que eso es mío? Si yo se lo doy al Señor, porque Él ya me bendijo, es de Él. Nosotros mismos fuimos comprados por sangre. Así que es necesario entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo al Señor. El resultado de practicar estos principios espirituales en nuestra iglesia y en nuestras vidas será que las vidas de los incrédulos será llena, saciada del amor de Dios. Y ese es el resultado que podemos ver ahí en Marcos capítulo 6. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y lo que comieron eran 5,000 hombres. Ese va a ser el resultado. Muchas personas fueron alcanzadas en esta gira. Pero muchas personas pueden ser alcanzadas cada vez que terminamos aquí los domingos y los lunes ustedes se distribuyen por todas partes de Panamá. Ustedes son luz en el lugar que van. Ustedes pueden tocar a muchas personas en el lugar que trabajan. Pero tienen que vivir conforme a la Escritura. Tienen que pensar siempre, ¿qué voy a decir? Que no sea conforme al mundo, sino conforme a Dios. No voy a hacer nada que me identifique a mí como del mundo, sino como hijo de Dios. Porque ¿a dónde va a ir el incrédulo? A buscar paz. ¿A dónde? Si los cristianos no dan testimonio de que Cristo vive en ellos, ¿a dónde va a ir? Seguirán perdidos como estas personas, estas ovejas. Solo Jesús les daba vida. Los discípulos no lo vieron. Al final lo pudieron entender. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor. Te damos las gracias, Padre, por la gira misionera. Otra vez más, Señor. Solo fue real porque tú, Señor, lo tuviste todo preparado, Señor. Y vimos los milagros. Vimos el mover del Espíritu de Dios. Vimos la gracia que también alumbraste en nuestros rostros, Señor. Vimos la unidad, vimos el compañerismo. Vimos, Señor, el actuar de Dios en nosotros. Gracias, Señor, por este regalo que nos has dado. Y no nos disfrutamos, Señor, solo individualmente, sino como iglesia, porque tú has usado esta iglesia, Padre. Gracias a todos los que apoyaron a la gira misionera, aunque no fueron, Señor, a los que donaron, porque se hizo posible gracias a esas donaciones también, esos que se desprendieron, Señor, y dieron los recursos, porque creen en el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, sigue multiplicando los bienes de esta iglesia, Señor, para que ellas puedan ser dadores, para que ellos puedan ser personas que bendicen con liberalidad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Te pedimos también, Señor, que sigas trabajando en nuestro corazón para que el Evangelio sea un Evangelio de diario vivir, no un Evangelio de actividad, sino del diario vivir, que nuestro testimonio delante de todos los hombres sea así como nos dice Pablo, Señor, para que hagamos callar a los insensatos. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.